Los robles que ustedes vieron tienen entre 250 años. 250 años es algo, también es la finalidad de esta reunión, es que tengo la suerte, y ustedes tienen la suerte, de trabajar con un producto que hay que respetar, porque una materia prima como esta no hay mucha gente que puede trabajarla. Entonces tenemos muchísima suerte, tenemos una materia que guarda muchas cosas en sí, y sobre todo taninos y aromas. Entonces aquí esto es la clave, y es el trabajo que vamos a hacer esta noche, es llegar a saber cómo podemos bonificar estos taninos y utilizar estos aromas para criar sus vinos. Bueno, me voy a presentar primeramente. Me llamo Jean-Charles Vicard, soy la sexta generación de toneleros de la familia Vicard. Tuve la suerte de tener como profesor mi abuelo y mi padre, que me llevó a los bosques, y esto me abrió mucho la mente. Las barricas no son la finalidad en realidad. Las barricas no son una finalidad, es solo un utensilio para poder contener vino. Sin embargo, la materia que se utiliza para hacer esas barricas va a permitir bonificar ese vino. Vamos a jugar sobre el producto final que va a ser criado. Cuando logré experiencia en tonelería, empecé a apasionarme por el bosque y bajé hasta el producto terminado, que es el vino. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una barrica si no se conoce el árbol, no se conoce el suelo que le permitió al árbol de crecer, y si tampoco se conoce la vinificación, la crianza. Todas estas cosas no significan nada si no las conocemos para hacer una barrica. Voy a tratar de explicar mi oficio. Poseo 3 unidades que trabajan los árboles y que los fabrican en piezas. Yo compro directamente mis árboles en el Vasco, en la Oficina Nacional de los Bosques Franceses. Hoy para mí esto es muy importante. Ustedes tienen un oficio, trabajan con el terruño, con variedades de cepajes, y yo trabajo con lo mismo, siempre con una variedad de árbol que en función del suelo posee una constitución diferente. Y entonces esto es el principio de mi cuestionamiento. En una misma parcela de bosque vamos a encontrar árboles diferentes. Empecé entonces a trabajar con el roble, pero la etapa más importante en tonelería era para mí la cocción de la barrica, pero rápidamente aprendí a cocinar la madera, porque tengo un amigo desde hace mucho tiempo que es un chef francés galardonado, y en las reuniones del viernes a la noche hablábamos mucho de la cocción de los alimentos, y vi un paralelo muy interesante para cocinar mi materia prima, que es el roble. Entonces esto nos permitió poder aprender esta manera diferente de cocinar el roble, y ahora vamos a volver en el detalle sobre el funcionamiento. Entonces tenemos un tornillo sin fin que nos lleva a la materia, que está hecho a base de mis desechos de roble. Entonces también en un espíritu responsable a nivel ecológico se utiliza todo e intentamos valorizarlo. Sobre todo acá estos desechos de roble, este granulado, nosotros fabricamos nuestros granulados de roble que tienen un fuerte poder calórico y que nos va a ayudar a hacer una buena llama. Entonces también tenemos un ventilador que nos va a servir para llevar el aire hasta el hogar.
Tenemos un plato rotativo que nos permite rotar la barrica alrededor del calor. Y luego, esto es la clave del éxito, digamos, es que no deseaba que la llama esté directamente sobre la madera. La manera tradicional de hacerlo, de calentar, de cocinar la barrica, es una llama que es difícil de dominar y que va a tocar la pared de la barrica y tenemos separaciones de temperatura de 50 grados. Entonces, 50 grados van a ver que son 5 diferentes niveles aromáticos que están diferentes en la barrica. Yo necesito regular al grado mínimo de manejo. Entonces este doble cono de acero capta el calor y la emite con mucha homogeneidad sobre la pared de la barrica. Tenemos aire caliente, pero no tenemos humo, no tenemos los escárbidos, las pequeñas partículas de la llama. Tenemos solamente aire caliente, entonces tenemos una cocción mucho más flexible. Entonces, lo que ven aquí también es el horno de la que hay en la cocina de la casa, ¿no? Decidimos cubrir la barrica para que sea confinada en un lugar cerrado, para que tenemos mucha interacción de corrientes de aire que vienen a contaminar la buena cocción de la madera. Entonces, en este lugar hermético, la barrica va a estar calentita y la madera va a calentarse o cocinarse de manera correcta. El cono está en el interior de la barrica, el cono cubre la llama calienta el interior del cono y el acero va a captar el calor y va a irradiar este calor sobre la pared de la madera. Si ustedes quieren, es el sistema de la plancha, Tenemos una cocción indirecta. Lo que ven ahí es una barrica que está en transcurso de cocción y vemos que la temperatura regula a más o menos 3 grados de variación. Y esto es relativamente preciso. Les voy a explicar cómo funciona después, pero con una fuente de calor hecha con un combustible madera es de una regularidad bastante sorprendente. Y aquí lo que podemos ver es una sonda infrarroja que va a venir a través de la caja metálica y que va a medir la temperatura de superficie de la duela, de la duela de la barrica. Y allí tenemos una vista de arriba, vemos la sonda y es un rayo que va a pasar a través de ahí, que va a medir la superficie de la madera y lo mido en tiempo real, cada segundo tengo una medida de la temperatura. Y esto es muy importante, es que esta sonda va a pilotear mi tornillo sin fin que trae la madera para la cocción y mi ventilador. Todo está informatizado y luego basta con encuentre las buenas recetas de cocción, encontrar los tiempos de cocción y las temperaturas de cocción y sobre todo lograr maridarlo con el vino que vamos a querer criar. Ahí en rojo esto nos permite mostrar al operador que hay que girar la barrica en la mitad de cocción y el verde que anuncia el final del ciclo de cocción. En esta sala de cocción hay 60 hogares, porque para mí el tiempo es un factor muy importante para la cocción de la madera. No se puede cocinar una madera rápido porque lo vamos a infligir un shock térmico importante. Entonces el tiempo es un factor muy, muy importante para mí, lo mismo que lo es para la crianza de un vino. Les esquematicé
la temperatura y el tiempo, y a partir de ese momento tenemos diferentes maneras de cocinar la madera. Ya tenemos cocciones cortas, la cocción tradicional donde se busca la estructura, la tensión sobre crianzas largas, porque mientras menos calentamos en el tiempo, más mantenemos taninos en la madera, y entonces el vino va a penetrar en la madera y va a encontrar taninos que le van a dar estructura. Ahí podemos tener varios niveles, podemos tener cocción a 170, 180, hasta 200 grados, y en función de esa temperatura vamos a tener aromas que van a evolucionar. Mientras más subimos en temperatura, más llegamos a chocolate, caramelo, café o incluso humo. Entonces también tenemos cocciones largas, y estas son interesantes porque vamos a ir a buscar más lejos en profundidad en la madera, y vamos a tomar los taninos y los vamos a termodegradar y los vamos a tranquilizar, digamos, y vamos a tener una barrica que va a traer mucho más flexibilidad. Aquí va a saber más aromático, más suavidad, y vamos a estar en crianzas cortas a medias. Y entonces luego la cocción de la madera que desarrollé hace 2 años, porque no quería shock térmico, hemos hecho aumentar la temperatura por distintos niveles, y entonces la cocción gradual, que es una cocción que comienza en cierto nivel, y luego de cierto tiempo se sube de 10 grados en 10 grados, entonces tenemos 4 niveles de temperatura, y la ventaja de esta cocción es que nunca chocamos a la madera a una subida muy rápida, y esta es la cocción más compleja que desarrollé, y entonces le traemos complejidad, respecto por el fruto, frescura, y aquí podemos ir sobre crianzas cortas o largas, porque incluso al principio cocinamos la madera durante mucha madera, los taninos son flexibles, y entonces tenemos una estructura en la complejidad, pero en el tiempo. Esto es para situarlo sobre lo que se puede hacer con este procedimiento, donde manejamos realmente la homogeneidad de cocción. Aquí tenemos árboles de 300 años y 300 años de edad y tienen 1 metro de diámetro. Estos son imágenes diferentes para hacerles ver que el bosque crece progresivamente, que los bosques se interviene cada 15 años en los bosques, y que tenemos pequeños árboles que no están plantados, pero que son distribuidos por las semillas de los viejos árboles, de los últimos que quedan en la parcela, y estas semillas nos dan nuevos pequeños árboles, y estos árboles pueden haber miles por metro cuadrado. Entonces hay una selección natural, y progresivamente la persona del bosque va a empezar a seleccionar, sacando los más malos y conservando los mejores. Todos los árboles ahora que van a ser menos, que van a ser entre 20 por metro cuadrado, y como van a crecer, pero como van a estar muy apretados, no van a poder crecer, y entonces van a subir. Esto es la silvicultura en altos fustales. Se los hace subir a los árboles y para que no se ensanchen. Y entonces los grandes bosques son grandes árboles que tienen menos ancho y más altura. Cada 15 años el que se dedica al bosque va a llegar a la última parcela de bosque, donde tenemos árboles magníficos y que van a estar repartidos. Tal vez van a haber uno cada 25 metros cuadrados, y ellos son los que van a volver a hacer crecer el ciclo, digamos, para volver a hacer crecer los pequeños árboles. Esto cada 150 o 300 años.
Tengo un lindo oficio porque pasearse por el bosque, la verdad que es un placer enorme. Ahí tienen un árbol de 300 años. Esta video la realizamos, estos dos árboles están a 15 metros de intervalo. Si continuamos un poco, nos vamos a dar cuenta que hay una corteza muy diferente entre uno y otro. Hemos puesto un comparativo de estos dos árboles. Se puede constatar que tenemos una corteza muy fina en este árbol y una corteza muy gruesa, rústica, del otro lado. Estos árboles tienen la misma edad, pero este tiene un diámetro mucho más importante. Entonces, cuando compramos o antes de comprar, recibimos un cuaderno que provee el Oficio Nacional de los Bosques, y en el interior tenemos 40 parcelas donde se han censado todos los árboles para vender. Los árboles están marcados con un número y nosotros vamos a elegir las parcelas que nos interesan y vamos a ir a estimar todos los árboles que están en pie en el lugar y vamos a medir el diámetro, vamos a estimar a la vista la altitud del árbol desde el suelo hasta la primer rama, porque es la parte que nos interesa para hacer las barricas, y luego tenemos el derecho de sondear el árbol, de hacer un sondaje. Como es un árbol que va a ser cortado en los meses siguientes, tenemos derecho de perforar el árbol para ver si no hay enfermedades en el árbol, e igualmente, y esto nos sirve igualmente para probar. Probando los copos de roble de este árbol, la constitución del roble va a ser simplemente sentida en la degustación. Y si retomamos nuestros dos árboles de recién, cada vez que probamos y olemos el roble que tiene la corteza fina, vamos a tener algo muy suave, muy flexible, con aromas muy especiados. Y cuando vamos a degustar y oler el árbol con la corteza un poco más gruesa, vamos a sentir taninos en boca que son realmente fuertes y vamos a tener aromas mucho más picantes. Y eso nos da una indicación muy importante. Sabemos hoy que estos árboles, que son de una constitución tánica muy fuerte, han crecido sobre suelos ricos y entonces han tomado mucha agua. Un roble es capaz de subir 200 litros de agua por día a 25 metros de altura para hacer la fotosíntesis y volver a bajar esta agua para hacer crecer el árbol. Y todo ese trabajo ocurre alrededor de la corteza, es decir, en el interior de la corteza sube y baja cargada de minerales y de azúcares. Entre el tronco y la corteza tenemos la corteza, la parte blanca que se llama aubier y la buena madera, que es lo que sigue para adentro. Y entonces la mayor parte del árbol está muerta y la única parte viva es la periférica, que mide entre 5 y 6 centímetros. Y ustedes van a ver que detrás, cuando llevamos más lejos la investigación sobre taninos, nos dimos cuenta de muchas cosas en realidad. Entonces medimos el diámetro porque cada árbol hay que saber cuántos metros cúbicos vamos a tener, porque un metro cúbico tiene cierto precio y no hay que equivocarse para la compra de los árboles. Entonces lo que le decía recién, que la parte que nos interesa es la parte entre el suelo y la primer rama. Esta parte cuesta entre 600 y 800 euros por metro cúbico de tronco de árbol. Hay que saber que para hacer un metro cúbico de madera para barrica necesitamos 4 metros cúbicos de tronco de árbol. Entonces es una materia prima muy cara. Y aquí lo que tenemos, lo que se va a cerrar, es madera sobre la primera rama que normalmente no sirve para hacer barricas.
Sirve para hacer muebles, carpintería, pallets, lo que ustedes quieran. Entonces aquí cuando cortamos un árbol, esto siempre tiene que ver con luna descendente y fase decreciente también. Cuarto creciente, porque la savia que está en el árbol se encuentra en la raíz y entonces el árbol cuando es cortado se conserva mucho mejor de esta manera. Es por eso que se trabaja un poco en biodinamia. Trazabilidad del árbol, por supuesto. Tenemos 3 unidades en Francia, en los principales institutos forestales. Uno en Vosges, uno en Cognac, donde se transforma los troncos de árbol en piezas que van a servir para hacer barricas. Y cuando conocí este oficio al principio, yo mismo hendía los árboles, las maderas, y eso es una constatación. Cuando se hende en dos un tronco, nos damos cuenta que cuando uno lo corta, el olor que se sale es muy diferente entre el corazón del árbol y entre la corteza. Entonces, si nos acordamos que la vida está del lado exterior del árbol, la riqueza aromática está en el exterior del árbol. Y esto también es una constatación interesante que va a abrir la mente para hacer el trabajo que vamos a hacer por detrás. Esto es la demostración para poder oler los aromas entre el corazón y la corteza. Ahí vemos muy bien esta parte blanca, que es la única parte viva del árbol. Todo esto está muerto. Y esto que nos va a servir para hacer barricas. La finalidad última de las investigaciones es este aparato que tienen aquí. Este aparato lo concebí con un laboratorio en Cognac. Es una pistola infrarroja que me va a permitir el potencial tánico de cada pieza de madera. Entonces, esta famosa pistola infrarroja, ¿cómo pudimos hacerle medir los taninos del roble? Hemos tomado 300 muestras de roble de diversas proveniencias, americano, francés, alemán, ucraniano, rumano, etc. Y diferentes tipos de granos de diferentes bosques para tener un máximo de referencias y representatividad. Y cada muestra fue medida con el aparato que nos dio datos, y cada muestra fue raspada y logramos copos e hicimos un análisis químico de cada uno de esos copos que nos dio una base de datos que nos permitió calibrar este aparato. Luego medimos miles de piezas y nos dimos cuenta que en el roble podíamos tener entre 1000 nanogramos por gramo hasta 12.000 nanogramos por gramo. Entonces, diferencias enormes. Decidimos entonces, o yo decidí, mejor dicho, de hacer 3 categorías de taninos: los bajos, los medios y los altos. Los bajos de 1000 a 3000 nanogramos por gramo, los medios de 3001 a 6000 nanogramos y los altos de 6001 a 10.000. Y entonces, cuando esa clasificación estuvo hecha, quise ir más lejos y vamos a hacer un protocolo de ensayo. Vamos a dejar de lado los potenciales tánicos medios y vamos a tomar los altos y bajos. Lo que le decía recién, siempre hablando de potenciales más bajos en el corazón que hacia la corteza. No digo potenciales bajos, digo más bajos, siempre más bajo hacia el corazón que hacia la corteza. Les hice una pequeña relación entre el grano
y los potenciales tánicos. Mientras más fino es el grano, más tenemos un potencial tánico pobre. Mientras más grueso es el grano, más el potencial tánico elevado es elevado, justamente. Entonces, si se acuerdan del bosque, mientras más un árbol crece rápido en un suelo rico, va a tener una constitución tánica más importante. Si un árbol tiene un crecimiento con estrés, va a crecer lentamente y nos va a dar pocos taninos y aromas más especiados. Entonces vuelvo a mi protocolo de ensayo. Decidimos montar una barrica con potencial alto, potencial bajo, potencial alto y bajo. ¿Sí? De una de cada dos, arriba y abajo. Decidimos hacer la cocción a 180 grados durante 60 minutos con nuestra super herramienta, por supuesto, y van a ver el resultado que dio. Ustedes ven que la barrica está como una cebra. Y sin embargo esta barrica giró alrededor de nuestro hogar calentador. Y sin embargo las duelas, una de dos, está más coloreada que otra. Mi primera constatación es que estoy seguro que estas duelas me aportan más aromáticos o aromas torrificados, aromas que nadie quiere hoy en día. Y entonces lo que decidí hacer es raspar 4 piezas en potencial tánico alto para hacer un mix y 4 en potencial tánico bajo, e hice un análisis químico de esas piezas. Y ahí estamos en un análisis un poco técnico, pero van a entender rápidamente. Aquí la madera, los potenciales tánicos bajos, y aquí potenciales tánicos altos. Los ácidos gálicos y elágicos son los taninos. Vemos que el aparato mide bien. Tenemos 5 veces más taninos aquí que aquí. Les anuncio que estos ácidos gálicos y elágicos es lo que le va a traer la redondez y el volumen en boca. Sin embargo, miren bien, los fulfurales y los metilfulfurales, que son el desarrollo aromático de torrefacción debido a la cocción, son 2 veces más importantes en los potenciales tánicos altos. Y esto es un super descubrimiento para mí, porque ahora entendí que sobre 10 barricas tenía 10 diferentes, 4 diferentes de 10. Nadie puede decir cómo van a ser las barricas hoy en día. Y mientras menos taninos hay en la madera, mientras más va a ser homogénea nuestra barrica. Pero el porcentaje de verdad está bastante difícil de manejar. Entonces, esto es el descubrimiento que hicimos y lo que podemos llevar con este potencial tánico. Y fui más lejos y quería qué podía darle a un vino este análisis. Pero un vino para poder degustarlo son 6 meses. Entonces, este es mi amigo chef. ¿Qué podemos hacer? Le pregunté, para poder llegar a darnos cuenta lo que pueden representar estas diferencias de tanino en boca, para saberlo rápidamente. Entonces, hice un prelavamiento sobre una duela de potencial alto y bajo y saqué copos. Sacamos copos de ellas, hicimos una infusión con estos copos en leche y crema de leche, e hicimos una panna cotta con ellos. Y esto es lo que nos dio una panna cotta de potencial tánico alto y una panna cotta de bajo. Y el resultado es fabuloso. La panna cotta de potencial tánico bajo a 180 grados, cocinado de madera a 180 grados,
tenemos un gusto de yogur muy lácteo, muy flexible. No tenemos volumen en boca, es muy lineal. Pero sentimos un poco de taninos que estiran el final de boca en la degustación. Mientras que en los potenciales tánicos altos tenemos un volumen enorme. Parecería que probamos un flan de caramelo directamente. Mucho volumen, redondez, azúcar y un final un poco más corto. En común tenemos ganas de hacer progresar los vinos argentinos y tenemos muchas cosas a aportar porque creo que es un trabajo de equipo y pienso que ustedes también son gente que trabaja en equipo y me parece que tenemos lindas cosas para hacer en conjunto. Gracias a él por haberlos juntado porque es complicado juntar a viñateros y vi que llamó a mucha gente y mandó muchos mails, así que muchas gracias para él de traerlos. Me da ganas de continuar a ayudarlos, así que me van a volver a ver el año que viene tal vez, y espero que vamos a avanzar en Argentina, que le vamos a traer un máximo de saberes y que vamos a trabajar juntos, o no, pero que por lo menos que el discurso que les di esta noche, espero que los deje pensar y avanzar para hacerle progresar sus vinos. Muchas gracias. Después van a degustar un vino, un Saint-Émilion, un Merlot, muy delicados. Château de Condal es la propiedad de mi hermano. Y esto vino de mi laboratorio también. Se transformó en mi laboratorio. Este vino tiene 7 meses de crianza. No sé si conocen Stéphane de Hononcourt, que es un consultor de renombre en Saint-Émilion. No quiere ningún aroma de torrefacción, pero necesita taninos igualmente. Y ahí les llamo la atención, taninos y aromas. Hay una diferencia. Cuando se dice que un vino está maderado, no es que está demasiado calentado. Entonces hay un vocabulario que hay que afinar para poder expresar lo que se siente, si se habla de torrefacción o de taninos y estructura de madera. Para volver a mi Merlot, se hizo una cocción, la madera a 150 grados, la temperatura más baja que practico, porque es necesaria una temperatura suficiente porque hacemos el cambreado de la barrica y para que la madera memorice esa forma, la temperatura mínima es 150 grados. Es una temperatura muy baja. Durante 60 minutos no van a sentir ningún aroma de torrefacción. Lo que quiero que ustedes huelan o sientan son los taninos. Es el mismo roble. Es la misma cocción, 150 grados durante 60 minutos, es el mismo Merlot, la misma cuba de Merlot que ha sido guardada en estas dos barricas. La diferencia es que seleccionamos potenciales tánicos altos y bajos, y el vino es idéntico, salvo que tuvo 7 meses y medio de crianza en potencial tánico alto y bajo. Entonces ahora les propongo de degustar el vino y dejar hablar su experiencia como degustadores. Vamos a concentrarnos un poquito más. ¿Encontraron diferencias? ¿Encontraron diferencias? Vamos a hacer un jueguito. ¿Cuál prefieren? ¿Quién prefiere el 1? Levante la mano, ¿quién prefiere el 1? ¿Cuál es el 1? ¿Quién prefiere el 2? Hay un poco más para el 2 que para el 1. Si puedo resumir un poco, es un vino que ha sido ya clasificado por de Hononcourt y de Hononcourt prefiere el número 2
el vino no está juzgado por lo que puede representar ahora, sino que va a representar dentro de 14 meses de crianza. Efectivamente, si probamos el vino hoy, yo preferiría el 1. Me lo encuentro en boca un poco más flexible, más equilibrado. Mientras que el 2 hoy tiene una estructura en boca que es mucho más poderosa. Entonces dijimos que estamos a 150 grados durante 60 minutos. ¿Dónde está el potencial tánico alto? ¿El 1 o el 2? El 2 está en el potencial tánico alto. Efectivamente, hemos tenido un vino o una barrica con una cocción a 180 grados. Hubieran encontrado un volumen en boca enorme en el 2. Entonces, en cambio, como estamos a 150 grados, encontramos una estructura tánica solamente. Era la finalidad de la degustación, haciendo abstracción de los aromas para hacerles ver también que un tonelero puede no fabricar aromas con su barrica, porque nosotros los toneleros éramos considerados fabricantes de café, pero hoy somos capaces de adaptarnos y ahora la finalidad es de poder degustar juntos y encontrar juntos la buena recomendación para su vino. Digo siempre que es un equilibrio triangular entre la madera para los taninos, la cocción con el procedimiento de cocción y el vino. Si tenemos un equilibrio sobre estos 3 grandes puntos, tendremos un vino que terminará siendo equilibrado. Bien, entonces la finalidad es hacerles comprender que los taninos eran muy importantes y sobre todo que podían ayudar a su vino para ser más puesto en valor. Podríamos servirse de los taninos de un vino, de un roble para equilibrar un vino. Entonces los invito a reflexionar sobre el tema y van a ver que encontrarán parcelas, cepajes que merecerán ellos una crianza donde la madera va a estar más para atrás, con potenciales tánicos bajos, para que tenga una crianza tranquila, y otros vinos que van a merecer un toque de tensión, tal vez un Malbec, con un potencial tánico alto, pero no muy cocido. Y sobre tanats, por ejemplo, depende del tanat, pero donde tenemos un tanat taninos muy altos, potenciales tánicos altos, que vamos a calentar más, cocer más para que los taninos tengan redondez. Y entonces todos los potenciales tánicos son importantes si están bien orientados sobre los vinos correctos. Era el mensaje de esta noche. Les agradezco mucho de haberme escuchado y ahora les toca trabajar, reflexionar para intentar encontrar los ejes de crianza de sus vinos. Muchas gracias.